con Jorge Jáuregui, abogado experto en temas electorales, quien ya está en cabina con nosotros. ¿Cómo está, doctor Jáuregui? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Jorge Fernando, muy buenos días. Buenos días, doctor Jáuregui. Encantado, a sus órdenes. Gracias por la invitación. ¿Qué tan adecuada y viable le parece esta propuesta? ¿Cuál es su punto de vista? Me parece que el proyecto es un absurdo, porque en realidad en la línea de tiempos, si hablamos de una reforma constitucional, tendríamos que pensar en una reforma que se apruebe en esta legislatura y que se ratifique en la siguiente, es decir, a partir del 1 de marzo en adelante. Esto implica que estaría aprobándose una reforma constitucional para modificar la conformación recortar mandatos y modificar la conformación de los organismos electorales en el máximo nivel de decisión, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el jefe de la OMPE, a portas del cierre del padrón electoral para el registro de afiliaciones, ¿no? El registro de afiliaciones, en el registro de organizaciones políticas, perdón, de afiliaciones y de organizaciones políticas. Es un absoluto despropósito. Además que esto conspira directamente contra una garantía fundamental del régimen democrático, es decir, tener elecciones libres, competitivas y justas, es decir, sin la injerencia de los poderes políticos, ¿no?, en el ámbito de la administración electoral. Y hay que decir que el Perú, uno de los marcos institucionales, uno de los sistemas institucionales que han funcionado mejor en el país, probablemente lo mejor de nuestro sistema democrático, son justamente los organismos electorales. Pero justamente que 2001 en hay adelante sectores han gozado. que no creen eso, señor Jáuregui. El problema es eso, que en el fondo es la tesis del fraude. Correcto. Que no se dice explícitamente, pero que sigue estando presente en el espíritu Correcto. de algunos. Yo no digo que es del señor Muñante necesariamente, pero sí otros, que creen que había un fraude contra toda evidencia y contra todos los análisis que se han hecho con alguna objetividad de la parte de organismos internacionales como la OEA y como la Unión Europea, y en consecuencia quieren castigar a los que ellos creen que han sido cómplices de un fraude. Fernando, el señor Salas Arenas sí, en particular. Sí, Fernando, pero esa es una práctica lamentablemente común, contemporáneamente. En los Estados Unidos hemos visto el desempeño del señor Trump, que ante un resultado electoral claro, el triunfo clarísimo, evidente del señor Biden, el señor Trump continuó alentando actos de violencia. Esas prácticas que son nocivas para el régimen democrático ahora incluso se denominan trumpismo. Entonces, en Brasil ha pasado una situación parecida, el señor Bolsonaro ha dejado el país, no ha cumplido con el proceso de transferencia del mando. Entonces, vamos viendo cómo la mayor amenaza a las democracias contemporáneas va a ser estas prácticas de sectores ultraconservadores que se van identificando como trumpismo, neofascismo y tal, ¿no? Permítame, que generan por favor, violencia. una pequeña interrupción. El tema es grave, regresaremos a él, pero estamos con un especialista en temas electorales, el señor Jáuregui, quien ha escuchado junto a nosotros declaraciones del congresista Héctor Ventura, poderoso presidente de fiscalización, que ha justificado una reforma de las autoridades electorales, de los organismos electorales, sobre todo OMPE y JNE, según él, porque habrían habido casos de corrupción en las autoridades electorales, según nuevos elementos han aparecido, dice él, que serán abordados en su comisión. El argumento que el señor Ventura ha usado para respaldar eventualmente un cambio en las autoridades electorales es diferente que el del señor Muñante, que invocó razones que tienen que ver con el Ministerio Público y la escasez de fiscales supremos y otros argumentos, pero no corrupción de las autoridades electorales. Señor Jáuregui, a usted que conoce de cerca esas instituciones electorales, ¿cómo reacciona cuando escucha que habrían habido casos de corrupción en las autoridades electorales y que eso dé pie a una reforma que de facto significaría descabezar a las actuales autoridades de nuestro sistema electoral? Creo que en el fondo, aunque son argumentos distintos, buscan el mismo objetivo, ¿no? El objetivo es capturar, debilitar la autonomía, amedrentar a los organismos electorales, a los titulares, ¿no? Y esto evidentemente es el peor escenario para iniciar, digamos, un proceso electoral como el que tenemos en ciernes, ¿no? Me parece además que es paradójico porque las misiones de observación electoral muy serias, como el caso de la Unión Europea, ¿no?, la misión de expertos electorales de la Unión Europea, incluso la de la Organización de los Estados Americanos, la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos, advirtieron que esas fueron unas elecciones, las de 2021, transparentes, democráticas, es más, ejemplares, dijo el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no existe ningún argumento, creo que hay que decir que es falso el que se haya producido algún acto de corrupción en la organización del proceso electoral, bueno, y que el atañe señor a los organismos Ventura electorales. hizo referencia a algunas cosas que sucedieron con el representante del Ministerio Público.
En efecto, hubo dificultades y él renunció, es lo que ha recordado el señor Ventura. Correcto. Recuérdenos qué es lo que pasó y si eso significa que ha habido o no corrupción en el organismo electoral. Bueno, lo que se conoció es un audio del señor Montesinos, Vladimiro Montesinos, intentando ser una suerte de asesor de la campaña de la señora Fujimori, en la que justamente lo que anunciaba es que tenía contacto con algunos miembros, ¿no?, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pero esto quedó desvirtuado por la forma como el Jurado Nacional de Elecciones, y creo que hay que destacar el particular desempeño del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que fue un firme defensor del régimen democrático. Entonces, si puede haber un acto de corrupción, tendría que investigarse eso, ¿no? ¿Cuáles eran las redes que el señor Montesinos tuvo y para operar, además, en unas condiciones de estar de preso en una base... Si no se habla específicamente de corrupción, se habla de cuestionamientos, y es lo que dice como argumento la congresista Amuruz, ¿no?, que este recorte del mandato de los titulares de los organismos electorales garantizaría que las próximas elecciones estén libres de cuestionamientos. ¿Hubo cuestionamientos? ¿Podemos cuestionar algún momento del proceso electoral? Los cuestionamientos que se han generado es de las bancadas que perdieron, de los partidos que perdieron las elecciones, en un acto absolutamente de trampismo, como ahora se denomina esto, ¿no? Es decir, perder elecciones, no tener argumentos legítimos, impugnar sistemáticamente para colapsar el sistema, ¿no?, y finalmente luego desarrollar la narrativa del fraude. Pero técnicamente no existe un solo argumento que pueda indicar que hubo siquiera irregularidades, menos fraude. El fraude implica un conjunto de actos sistemáticos que desde el poder político, del poder ejecutivo, captura, o el poder legislativo también, donde hay un centro de poder político, captura a los organismos electorales un poco como que lo que parece que se quiere hacer ahora, ¿no?, debilitar su autonomía, socavar la independencia con la que deben actuar a efectos de lograr resultados específicos. Y eso es lo que no se ha hecho, alterando la voluntad popular. Y eso es lo que no pasó en el 2021. Tanto el presidente de la República de su momento, el señor Sagasti, como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, garantizaron unas elecciones exactamente en un marco democrático y constitucional. Ahora, ¿qué nos dicen los plazos? Porque el padrón tiene que cerrarse y el ROP, es decir, qué partidos participan 12 meses antes de las elecciones, es decir, en abril de este año. Y el Congreso reinicia el 1 de marzo. Correcto. O sea, vamos a tener ahí 5 o 6 semanas para votar en segunda lectura decisiones que se tomen este mes de enero. ¿Qué permite ese plazo como reformas? Porque hoy hemos hablado con el señor Muñante de varias reformas. Es cierto que al final hablamos sobre el tema del defensor del pueblo y de la composición de las autoridades electorales, pero antes de eso, él habló sobre 2 reformas de fondo que él promueve, una que permite la reelección de los congresistas y otra que introduce un sistema bicameral en el Congreso. ¿Qué viable ve usted que estas 2 reformas de fondo pueden hacerse en los plazos estrechos que tenemos? Bueno, en los plazos que tenemos es complicado justamente porque tenemos que pensar que, el registro de organizaciones políticas se cierra un año antes, ¿no? Y tenemos que la convocatoria de elecciones tiene que hacerse en junio. Entonces tenemos hasta junio la posibilidad de, tenemos ya un proceso electoral iniciado. Yo no creo que los tiempos... No pueden haber reglas cambiadas un año antes. Exactamente. O sea, hasta abril pueden haber reglas nuevas. Correcto. Incluidas las nuevas autoridades electorales que algunos quieren introducir, ¿no? Correcto. Ahora, yo no creo que den los tiempos para lograr los consensos políticos adecuados para este tipo de reformas que son de fondo. Yo estoy convencido que el Perú necesita pasar no por una asamblea constituyente, pero sí por una reforma política de fondo. Es decir, el Perú necesita un sistema de representación política, es decir, un diseño de un parlamento que responda a la dimensión de la cantidad de electores que tenemos hoy. Tenemos un parlamento pequeñísimo de 130 escaños, cerca de 25 millones de electores, y esto genera un enorme problema de subrepresentación. El Perú tiene además un sistema electoral que favorece la formación de mayorías artificiales, como pasó el 2016, que con 23% de los votos se embolsaron 55% de los escaños, y esto generó el desastre que tenemos hoy, que justamente tiene que ver con una mayoría de fuerza popular. Entonces, estas cosas, esos diseños tienen que cambiarse, pero esto requiere, Jorge, Fernando, unos consensos, no solamente a nivel de las bancadas, sino explicarle a la ciudadanía, porque esto afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Yo no creo que este Parlamento, que tiene alrededor del 10% del respaldo de confianza ciudadana, que está severamente cuestionado, que tiene una absoluta desorientación de dónde quiere ir,
una absoluta miopía respecto de la situación real del país, y en un país en el cual hay 27 personas que han perdido la vida y que todavía no tenemos claridad de qué ha pasado. En esas condiciones yo no creo que podamos pensar que este Parlamento debe abocarse a reforma. Yo estoy absolutamente convencido que este Parlamento lo que tiene que hacer es garantizar la autonomía de los organismos electorales y el cumplimiento de la ley electoral. Hubo una reforma, para mí valiosa, que propuso la Comisión de Alto Nivel, y particularmente las elecciones primarias. Yo creo que ese filtro es indispensable para que los dueños de los partidos políticos no tengan un poder absolutamente omnímodo y mejoren la calidad de la oferta política, es decir, de las candidaturas. Veremos entonces, porque estamos a 5 de enero, hay que votar en primera lectura antes de fin de mes para que se ratifique luego en marzo y se cierre todo en abril, 12 meses antes. Vamos a ver si dan los plazos. Muchas gracias en todo caso por estar acá y por poner su experiencia como experto en temas electorales al servicio de la claridad sobre temas que manifiestamente son objeto de polémica. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Jauregui, del Instituto Peruano de Derecho Electoral. No, soy docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente de la San Marcos. Pensé que era una de las dos instituciones que se crearon sobre derecho electoral. Sí. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenos días. Hacemos una pausa, Carlos. Sí, vamos a la pausa y regresamos.